Información y entender bien qué significa la vacuna bivalente. Nos vamos a comunicar con el ex ministro de Salud del Perú, Abel Salinas, a quien le doy la más cordial bienvenida para todo el auditorio latinoamericano. Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen, un placer y además los mejores auspicios para este año 2023, para el Perú naturalmente y para toda América Latina. Muchas gracias, efectivamente, ministro. Ahora, importante lo que viene sucediendo, pero si nos podría contextualizar y explicar bien para todo el auditorio, porque dicen nuevas vacunas, ¿qué va a pasar? ¿Realmente nos vamos a tener que vacunar? ¿Cómo va a ser esta dinámica? A ver, hay que ampliar un poco también la desinformación que está circulando en algunas redes sociales. Exactamente. Yo creo que lo primero que debemos entender todos los peruanos es que el virus de COVID vino en el 2020 y se va a quedar por muchos años en nuestro país, como que va a quedar en el mundo y va a circular. E inclusive puede tener cambios en el transcurso del tiempo, variantes que pueden hacerse más infecciosas, que pueden causar más contagios o inclusive podrían ser más graves. Felizmente lo que ha ocurrido es que en algunos casos estas variantes han resultado más contagiosas, pero menos agresivas, menos provocadoras de enfermedades graves. Y eso es bueno. Sin embargo, y aquí viene la primera recomendación, no debemos bajar la guardia de ninguna manera. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus. Y eso significa hábitos de cuidado personal, necesitan vacunas completas, las cuales seguramente hay que conversar. En cuanto a a los hábitos, tenemos que acostumbrarnos a evitar las aglomeraciones y si estamos en espacios cerrados o en lugares donde hay aglomeraciones, siempre hay que utilizar una mascarilla. Eso nos protege contra este virus y contra muchos otros virus que, dicho sea de paso, también están circulando. No tenemos en este momento solamente virus de COVID, tenemos influenza, tenemos virus sincitial respiratorio que está ocasionando muchas enfermedades respiratorias en todos los grupos de edades, pero fundamentalmente en los niños y en los adultos mayores. Ahora, la importancia no solamente de estas recomendaciones, sino también a tener en cuenta que depende de cada uno, exministro, porque definitivamente si uno no completa la dosis de vacunación, pues a pesar de que existan otras vacunas, otros circuitos de vacuna, otras programaciones, pues la responsabilidad es de cada uno de los ciudadanos. Ahora, la pregunta es, ¿se tiene que completar las 4 dosis según alguna información que nos llegue así, pero en otros países con la tercera dosis ya es suficiente? Exactamente. En realidad, 3 dosis es lo que deberíamos tener como mínimo para sentirnos protegidos en este momento los peruanos, como mínimo. Como mínimo. Lamentablemente, es cierto, todavía existen alrededor de 5 millones de peruanos que solo tienen 1 o 2 dosis, lo cual significa que son vulnerables, que son susceptibles a enfermarse, a contagiarse y naturalmente a contagiar a otras personas. De manera tal que nuestra primera recomendación es que completen las vacunas. Por lo menos deberíamos tener 3 dosis y en el Perú hemos venido trabajando para que ya inclusive la mayoría de peruanos pudieran acceder a 4 dosis. Entonces, me parece interesante que para la aplicación de esta nueva tipo de vacuna bivalente que nos cubre contra diferentes variantes ya del virus, se esté exigiendo que exista un calendario de vacunas completo. Entonces, quienes tienen 1 o 2 dosis, pues de una vez vayan a colocarse la tercera, por lo menos, para que puedan estar más o menos listos para colocarse la vacuna bivalente. Muy importante eso. Ahora, le pregunto en cuanto a al contexto internacional, porque también desde aquí nosotros informamos lo que viene pasando en China, ¿no? Las restricciones ya se van a levantar, pues definitivamente hay otros países de la región, como Chile ahora, pero también pues de Europa, que han comenzado a poner controles estrictos o pedir, por ejemplo, test para que los procedentes de China puedan pues ingresar a esos lugares, a esos territorios. ¿Debería hacer lo mismo Perú? Sí, desde luego. Me parece que es interesante y esto se trata de hacer el mapa epidemiológico. Y el Perú debería, después de todo lo que nos ha pasado, tener identificados los lugares, los países donde tenemos brote en este momento. Y los viajeros procedentes de esos lugares, los que ingresan por la vía formal, que fundamentalmente son al aeropuerto de Lima, sean detectados y, ¿por qué no? Si no exhiben una prueba reciente de las últimas horas, molecular negativa,
deberíamos tomarles la muestra a nosotros en el aeropuerto, censarlos, identificar su domicilio y en las pocas horas saber si tiene o no tiene la enfermedad para poder visitarlo y hacerle las recomendaciones de aislamiento fundamentalmente y vigilancia. Pero eso es algo que hay que implementar ya. No podemos esperar que lleguen los pacientes, los ciudadanos, los viajeros con la enfermedad y después de 3 o 4 semanas decir apareció el primer caso de esta variante que está circulando en otras partes del mundo. Tenemos que adelantarnos, eso es la prevención. Entonces, yo creo que ya tenemos lecciones aprendidas. Nada de eso se hizo durante, lamentablemente, nos causó miles de muertes a los peruanos. No se hizo nada de esto al inicio de la pandemia durante el periodo del señor Vizcarra. En consecuencia, son lecciones aprendidas. No repitamos ese tipo de errores. Y sobre todo que ahora se acerca el Año Nuevo Chino y sabemos que masivamente sale, bueno, también hay un turismo nacional, pero también internacional muy fuerte, fortísimo, no solamente Europa, sino también América Latina como destino turístico. La última consulta, y creo que también es importante para concientizar y difundir más la información. Señores, el COVID-19 todavía permanece latente, hay muchas variantes y ustedes dirán, sí, F5, F7, sí, efectivamente, pero si usted realmente quiere estar protegido, pues complete su esquema de vacunación. Y ahora, con respecto, exministro, a esta vacuna bivalente, pues todavía no hay una programación para todos los ciudadanos. Se está empezando primero con lo personal sanitario. Exactamente. Lo primero que se ha iniciado son con todo el personal de salud, que es la primera barrera que tenemos y quienes necesitamos que el personal de salud esté protegido para que pueda proteger a los demás ciudadanos. Inmediatamente se continuará con las personas vulnerables, que son los adultos mayores o quienes tenemos identificados con algunas enfermedades de riesgo, pacientes diabéticos, con hipertensión arterial, etcétera, que pudieran caer en el grupo de vulnerabilidad, pacientes con insuficiencia renal, etcétera. Y luego de eso, en pocas semanas, ya tendrá que abrirse para todos. Y yo creo que ahí la experiencia nos ha demostrado que abrimos para todos, ya no por grupos de edades, sino para todos. Y eso va a ser muy útil, muy beneficioso para alcanzar rápidamente las coberturas, los ciudadanos que queremos tener protegidos. Muchas gracias por esta entrevista, Abel Salinas, ex ministro de Salud del Perú. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar con DNews. Muy buenos días, que tenga un gran año. Muy buenos días.